Victoria importantísimo del Ciclón esta noche por 2-0 frente a Guaraní en un partido que durante gran parte del encuentro fue mucho más parejo de lo que terminó siendo. Cerro tuvo las situaciones más claras, pero le costaba marcar diferencias en el juego. El equipo generaba peligro, llegaba al área rival, pero le faltaba algo para romper el partido. Y ese algo estaba en el banco. En el segundo tiempo ingresó Cecilio Domínguez y prácticamente en su primer contacto con la pelota cambió el partido. El número 10 apareció cuando Cerro empezaba a quedarse sin ideas y definió de cabeza para abrir el marcador. Este es el Cecilio que queremos, y no digo por ser resultadista. Y así como criticamos, también hay que reconocer que Cecilio entró muy bien. Y aunque se perdió una muy clara, después se repuso con el penal que le hicieron a él, que él mismo marcó. Pero antes de eso, también hubo un momento clave cuando Guaraní presionó y Cerro sufrió. Apareció Martín Arias. El arquero fue fundamental con varias intervenciones importantes que sostuvieron el resultado cuando el partido todavía estaba abierto. Y esta clase de arquero son lo que nos termina llevando a competir por el campeonato, como fue el año pasado. El equipo de Baba no se caracteriza por un juego vistoso. Es un Cerro más directo, que busca atacar rápido, aprovechar los espacios y ser contundente cuando llega al área rival. Y esta noche, entre la seguridad de Martín Arias y la noche de Cecilio, por cierto, esperemos que siga así. Cerro Porteño termina llevándose 3 puntos muy valiosos.